Bendecido sea el Señor. Bien, vamos en esta tarde a meditar sobre un mensaje que Jesús dio. Y este mensaje se encuentra registrado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Es un mensaje que abarca 3 capítulos. Es uno de los mensajes largos y poderosos que Jesús dio. Claro, eso es razonable pensar que un mensaje tan largo de 3 capítulos, el Señor tocó muchos temas y habló muchas cosas importantes. Vamos a extraer 3 cosas de las muchas que habló. De las muchas que habló, vamos a extraer 3 cosas. En primer lugar, en Mateo capítulo 5, verso 21 al 29, habla: oísteis que fue dicho en la ley esto y esto y esto, mas yo digo esto y esto y esto. Oísteis que fue dicho, hablando de lo que había sido dicho y de lo que él decía. Ahí está el Señor advirtiendo a los discípulos o preveniendo a los discípulos de las deformaciones que habían hecho los fariseos acerca de la ley de Dios. Los fariseos habían hecho unas deformaciones muy fuertes. Por eso el Señor enseguida habló y oísteis que fue dicho a los antiguos, mas yo digo. Oísteis que fue dicho, mas yo digo. Total, ese material lo encontramos en Mateo capítulo 5, verso 21 al 39. Repito, Cristo ha prevenido a sus discípulos contra las deformaciones que los fariseos habían hecho de la ley de Dios. Si queremos ir más largos, podemos ir a Timoteo 2:16, que Pablo dice a Timoteo: ten cuidado de ti y de la doctrina. Es necesario que con precisión, con nobleza y con mucha prudencia apliquemos y saquemos las conclusiones que Dios quiere en realidad sacar. El segundo tema que el Señor habla está en Mateo 6:19. Habla de Cristo amonesta contra la codicia de las riquezas humanas. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe, donde el ladrón mina y hurta, no estéis afanados. Ahí habla contra la codicia de las riquezas terrenales. ¿De acuerdo? Entonces, repito, Cristo, en primer lugar, ha prevenido a sus discípulos contra las deformaciones que los fariseos habían hecho de la ley. Segundo, Cristo amonesta contra las codicias de las riquezas terrenales. Y ahora vamos al tercer punto y donde quiero en esta tarde, por así decirlo, aterrizar. Cristo nos amonesta contra la codicia de las alabanzas humanas. Son 3 codicias, 3 advertencias. Cuidado con deformar la ley. Cuidado con anhelar riquezas humanas. Y cuidado con anhelar alabanzas humanas. 3 advertencias. Entonces son 3 temas, pero vamos a centrarnos en uno de ellos, en uno de los 3 temas. Cristo amonesta contra las codicias de las alabanzas humanas. Leemos Mateo 6:1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis vuestra recompensa. Dice luego en el versículo 5, el versículo 16, habla acerca cuando ora en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensa en público. Cuando des limosna no sepas tu mano derecha lo que hace la izquierda. Cuando ayunes no muestres que estás ayunando. O sea, ahí habla de la oración, la limosna y el ayuno, que eran 3 cosas buenas. 3 acciones buenas, pero con malas motivaciones. Y la mala motivación es que se hacían para conseguir alabanzas humanas. Entonces, en la palabra no solo es suficiente hacer las cosas de Dios, sino hacer las cosas para Dios. A veces, haciendo las cosas de Dios, decimos que ya hemos terminado. No, hay que hacer las cosas de Dios.
y lo que no sea de Dios no hay que hacerlo. Pero corremos el peligro que haciendo las cosas de Dios no sean para Dios. Aquí vemos, por ejemplo, el orar. Orar es de Dios, pero Jesús les dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas. Creemos que dar limosna es de Dios. Cuando des limosna no toques trompeta y se entere todo el mundo. Cuando ayunes no muestres que estás ayunando. Y creo que todos estamos convencidos que orar, dar limosna y ayunar es de Dios. Entonces el Señor parece ser que lo que intenta corregir son 3 actividades cristianas. Porque orar, dar limosna y ayunar son actividades cristianas. Aquí no está predicando Jesús contra el pecado. Está intentando corregir 3 actividades del pueblo de Dios que se hacen con mala motivación. Entonces eso nos lleva a la conclusión que es importante, importantísimo, hermanos, hacer las cosas de Dios. Pero no es menos importante hacerlas para Dios. Pablo en otro texto dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, otros por vanagloria y otros a la buena voluntad. Yo creo que hablar de Dios es bueno, pero si lo hago por jactancia o por vanagloria, lo bueno se convierte en malo. A veces, hermanos, buscando las cosas de Dios, me despisto de Dios. A veces se predica, y con razón, que el pecado nos separa de Dios, y es verdad, el pecado corta la comunión que tiene el Hijo de Dios con Dios, y esa comunión se restaura por medio de la confesión. Pero a veces el pecado, recalco, corta la comunión con Dios, pero no solamente el pecado corta la comunión con Dios, las cosas malas. Hay a veces que aun las cosas buenas, con malas motivaciones, es un pecado tan grande como el pecado en sí. Por eso, haciendo las cosas de Dios, tengamos cuidado de no despistarnos de Dios. Vamos a leer un texto, pero antes de seguir más adelante, quisiera dar un detalle que Jesús dice en Mateo 6:5. Cuando ores, no seas como uno. Mateo 6:16. Cuando ayunes, no seas. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Cuando haga vuestra justicia, no la hagas delante de los hombres para ser vistos por ellos. El Señor enseña, hermanos, lo que no se debe de hacer. Y después enseña lo que se debe de hacer. Primero dice, cuando ores, no hagas esto, haz esto. Cuando ayunes, no hagas esto, haz esto. Cuando des limosnas, no hagas esto, haz esto. Entonces, respetando el orden de la enseñanza, notamos que Jesús pone hincapié, en primer lugar, en lo que no debo de hacer. Y cuando Dios me ha enseñado lo que no debo de hacer, el Señor me enseña lo que debo de hacer. Eso es importante, porque hay hermanos que han dicho a la iglesia que hay que orar, y hay que cantar, y hay que alabar a Dios. Y esa iglesia, o esos miembros, o una parte de esa iglesia, a las 7 de la tarde va al culto, ora, canta y alaba a Dios, porque su pastor se lo ha enseñado. Pero no es menos importante que el pastor le enseñe que hay que dejar de mentir y de criticar. Ellos siguen criticando, siguen mintiendo, pero el pastor les ha enseñado que hay que orar, ir al culto y alabar. Ese pastor le ha enseñado lo que tiene que hacer, pero es una enseñanza incompleta. Hay que enseñar lo que no hay que hacer y después hay que enseñar lo que hay que hacer. El Dios que me manda bendecir me prohíbe maldecir. El Dios que me manda amar me prohíbe odiar. El Dios que me manda practicar la luz me manda que huya de las tinieblas. Entonces vamos a practicar, vamos a respetar las prohibiciones para luego cumplir las obligaciones.
Vamos ahora a leer Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí el Señor está hablando a los discípulos que así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Aquí se refiere a la conducta, al buen testimonio, a una conducta recta, piadosa y temerosa, a una conducta o a una vida regulada, presidida y gobernada por la palabra de Dios. Pero dice, ¿con qué fin? Para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bien, a veces se ha enseñado una cosa bonita, buena, pero imprecisa. Hermanos, debes cuidarte para conseguir un buen testimonio. No. Debo cuidarme, debo esforzarme por agradar a Dios. Y las personas que me están observando diariamente cómo me esfuerzo por agradar a Dios, ellas cogen un buen testimonio de mí. Pero yo no me esfuerzo para conseguir un buen testimonio, me esfuerzo por agradar a Dios. Porque si me esfuerzo para conseguir un buen testimonio, me voy a cuidar delante de la gente. Pero como la gente no oye lo que pienso, no ve lo que deseo, y cuando estoy a solas yo no me ve nadie, hago lo que me dé la gana. Entonces no, ese es un motivo errado y equivocado. Debes practicar la voluntad de Dios. Debes decir no al pecado y sí a Cristo con un motivo, porque quieres, anhelas, deseas agradar a Dios. Y ahora, observándote la gente, mirándote la gente cada día, cómo te esfuerzas por agradar a Dios, cómo te esfuerzas por no ofender a Dios, la gente que lo ve comienza y habla bien de ti. Pero lo que te motiva a ti no es conseguir un buen testimonio. El buen testimonio es la consecuencia o el fruto o la manifestación de que quiero agradar a Dios. No es la base. La base, lo que me motiva a mí a portarme bien y a dejar de portarme mal, es porque quiero agradar a Dios. Y haciendo eso hay un fruto, hay una manifestación, hay algo que se exterioriza, y es que consigo un buen testimonio. Pero la diana, el objetivo, no es conseguir un buen testimonio, es conseguir agradar a Dios. Y Dios quiera que la gracia de Dios nos ayude a todos a agradarle a Él. Bendecido sea el nombre del Todopoderoso. Quisiera hablar, aquí nos está tocando el tema de perder la salvación. No, hermanos. Aquí lo que estoy tocando es otra cosa. Estoy tocando de perder el propósito por el cual has sido creado. Dios me ha creado, Dios te ha creado para su gloria. Entonces el motivo que has sido tú y yo creado es para su gloria. Cuando el ego se convierte en el motivo de tu existencia, estás quebrantando las leyes básicas de tu creación. Porque Dios te ha creado para que seas teocéntrico. Teocéntrico. Teo es Dios, hermanos. Dios me ha creado para que sea teocéntrico. Y si en vez de ser yo teocéntrico, soy egocéntrico, estoy quebrantando el motivo, las bases por el cual Dios me ha creado. Dios me ha salvado para que sea cristocéntrico. Y en vez de ser cristocéntrico, soy egocéntrico. Entonces estoy quebrantando el motivo por el cual Dios me ha creado y el motivo por el cual Dios me ha salvado. Ahora surge una pregunta, hermanos. Si observamos a una persona que ha quebrantado el motivo por el cual Dios le ha creado y el motivo por el cual Dios le ha salvado, ¿qué planes se puede hacer con esa persona? Entonces aquí está enseñando el Señor, motivando a la gente, dándoles una luz de que tengan cuidado del egocentrismo. Entonces,
aquí no estamos hablando, repito, de perder la salvación. Estamos hablando de perder el motivo de nuestra existencia. Nosotros nos creó Dios para su gloria. Entonces, cuando tú no haces las cosas para su gloria, estás rompiendo el motivo por el cual existes y el motivo por el cual eres salvo. Entonces, ¿qué planes se va a hacer? Y después que un hombre quebranta esos dos motivos, dice que quiere servir a Dios para su gloria. O sea, quebrantas el motivo por el cual Dios te ha salvado. Quebrantas el motivo por el cual Dios te ha creado y haces planes para su gloria. Eso contradice algo. No guarda armonía. El Señor nos ayude a todos. Cuando la voluntad abandona lo que es más alto que ella y se vuelve a mirar a lo que es más bajo que ella, se hace mala. Y a ser la voluntad mala, hace mala el acto. No es el acto en sí el malo, es la mala voluntad. La voluntad tuya es la que hace mal el acto. Cuando yo pienso, pienso con mi mente. Mi mente no piensa, es mi yo el que usa mi mente para pensar. El culpable de ese mal pensamiento no es mi mente, es mi yo. Entonces tengamos cuidado a ver dónde miramos y dónde ponemos nuestros ojos. Veamos a ver y vamos a intentar cristalizar esto un poquito más, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 12. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Me llamó la atención este versículo por donde se encuentra. Se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 16, cuando Pablo ya está finalizando su carta. Y Pablo, dando unos saludos, dice una frase importante acerca de nuestro hermano Apolos. Eso, de ahí deducimos que la iglesia le había hablado a Pablo o le había pedido a Pablo que los hermanos que iba a enviar Pablo a Corinto, que también enviase a Apolos con ellos. Porque están saludando Pablo a la iglesia, a toda la iglesia, que saque a relieve este dato acerca de vuestro hermano Apolo. ¿A qué viene eso, hermanos? Entonces de ahí se deduce que la iglesia había pedido a Pablo, porque Pablo cuando escribió Primera de Corintio estaba en Efesio. Y entonces Pablo mandó a unos hermanos a Corintio, y los de Corintio sabían que Pablo iba a mandar a unos hermanos, y le sugirieron que mandase a Apolos. Y Pablo ve la necesidad de informar este dato acerca de vuestro hermano Apolos. Mucho le rogué. No solamente le permitía a Pablo que Apolos fuese a Corintio, sino que le rogaba insistentemente que fuese a Corintio. ¿Por qué? En la primera carta a Corintio había tres partidos. Unos decían que era de Pablo, otros de Apolo y otro de Cefa. Tres partidos. Pablo era un gran hombre de Dios y Apolos era un gran hombre de Dios. Y Pedro era un gran hombre de Dios. Y parece ser que la iglesia, cada uno se identificaba con un líder distinto. Y entonces Pablo lo que hace, yo no puedo ir a Efesio, a Corintio, me quedo en Efesio, pero no solamente permito a Apolos que vaya, sino que le mando y le ruego que vaya. Aquí vemos una actitud que no había celo, que no había nada, que había nobleza y transparencia. Y dice Pablo, pero vuestro hermano Apolos ni por un momento se dio a ir, de momento. Apolos, no menos espiritual que Pablo, vio que no era prudente su presencia en Corintio, porque él no quería respaldar con su presencia física el partido de lo que decían yo soy de Apolo. O sea que si uno fue espiritual, Pablo, el otro también fue muy espiritual.
Y es un detalle. Y le podíamos decir a Apolo, la iglesia de Corintio te llama, te aclama, te pide, te busca. Tanto te pide, tanto te aclama, tanto te busca, tanto te llama, que han llamado al padre de la obra, al apóstol de la obra. Sí, es verdad. Y el apóstol de la obra te ha pedido, te ha rogado, te ha insistido que vayas. Pero Apolo, siendo una actitud humilde y queriendo buscar el bien de la obra, desobedeció a Pablo, al padre de la obra, al apóstol de la obra, y no se dio a la petición de la iglesia de Corintio. Pese que la iglesia de Corintio era una iglesia importante, estaba situada en una capital importante de Grecia, y Apolos no quiso. Son detalles que ahí nos muestra la Escritura, la actitud de hombres de Dios. Por eso hay un montón de textos que dice: todo lo que hagáis, sean de palabras, sea de hecho, hacerlo para su gloria, para la gloria de Dios, para que en todo Cristo tenga la preeminencia. Leemos ahora un versículo del Antiguo Testamento que nos dice en Primera de Reyes, capítulo 5, verso 17. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas, para los cimientos de la casa, y piedras labradas. El rey Salomón edificó el templo, como todos bien conocemos, el templo de la casa de Jehová. Y el templo de la casa de Jehová eran piedras labradas, trabajadas y costosas. Pero me llama la atención este texto, porque dices que las piedras del cimiento, que iban a estar sepultadas, enterradas, que nadie las iba a ver, también tenían la misma hermosura que las piedras visibles. O sea que igual la piedra que seguía era labrada, y la piedra que iba a estar debajo del edificio y nadie la iba a ver, iba a tener el mismo trabajo. ¿Por qué, Salomón? Porque esta casa es para Dios. Los hombres verán lo externo, pero Dios verá las piedras externas y las piedras internas. Es fácil que nosotros hubiésemos hecho lo contrario, nos hubiésemos entretenido en labrar las piedras que serían, hermanos, todas las piedras que van a ser sepultadas debajo del edificio y nadie las puede mirar y nadie las puede apreciar y nadie las puede valorar. ¿Para qué, hermanos, vamos a entretenernos? Y más en aquella época, que todos los trabajos no había máquinas, eran manuales, a mano. O sea, que labrar una tierra, labrar una piedra grande, hacer dibujos, era un trabajo costoso, cuidadoso y de mucho tiempo. Pero Salomón mandó, hizo con el mismo esmero lo que se ve, con el mismo esmero de lo que no se ve. Y es fácil, hermanos, que yo el primero tengamos la tentación de cuidarnos mucho más las cosas que se ven y mucho menos las cosas que no se ven. Pero es que Dios va a ver lo que no se ve y va a ver lo que se ve. Que Dios nos ayude a entender eso. Usamos otro texto para ver una historia muy bonita, un detalle. Primera de Samuel, capítulo 23, verso 17. Y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aun Saúl mi padre así lo sabe. Amén. Todos conocemos la famosa amistad que hubo entre David y Jonatán, una amistad maravillosa. Todos sabemos que David era un gran hombre de Dios, pero no era menos hombre de Dios Jonatán. Eran amigos inseparables. Fue una amistad muy hermosa, muy de Dios, muy auténtica y muy genuina. Pero todos conocemos la famosa historia, que Dios respaldó, lleno de gloria, a David, y como Saúl estaba fuera de los propósitos de Dios, la gloria y el respaldo en Saúl no lo había. El pueblo se iba dando cuenta y el pueblo comentaba lo que veía. El pueblo habla lo que ve. Yo no digo que sea prudente hablar lo que uno ve, pero el pueblo se limitó a hablar lo que veía. No había mucho respaldo en Saúl y había mucho respaldo en David. Y la fama de David se iba apoderando de la fama de Saúl.
Y a raíz de eso, Saúl le coge envidia, le coge celo, y ya sabéis la historia. Le amarga la vida. Jonatán era el hijo de Saúl. Por nacimiento debía ser el rey de Israel. Sin embargo, él, que es más espiritual, se va donde su amigo David, le avisa, porque era su amigo, pero hay un problema, hermanos. El amigo de Jonatán era el que odiaba a Saúl, su padre. Pero Jonatán, ahí no voy a entrar porque no es mi tema esta noche. Tened cuidado que las amistades no se turbien por lazos familiares. Podríamos decir, Jonatán, David es el contrario de tu padre. Dice, no, es mi amigo. Pese a que mi padre le busca para matarlo, yo le busco para guardarlo y respaldarlo. Se puso contra su padre. Y cuando encontró a David, le dice una palabra llena de encanto. Yo sé que Jehová Dios te ha dado el reino de Israel. Esa confesión nace, hermanos, del príncipe de Israel, del hijo de Saúl. Tú serás el primero y yo seré el segundo. El príncipe de Israel le dice a uno que estaba perseguido por Saúl, le dice, tú serás el primero y yo el segundo. Por derecho y por nacimiento le pertenecía ser el primero, pero él, a contemplar y a reconocer la gracia de Dios en su hermano, cede, se aparta. No hace falta que nadie me aparte, no hace falta que nadie me encajone, no hace falta que nadie me eche, no hace falta que me digas que me levante de la silla, que yo me levanto humildemente porque reconozco la gracia de Dios en mi hermano. Y como reconozco tu gracia, que es mayor, que tú has recibido una gracia mayor que la mía, te cedo mi lugar. Tú el primero y yo el segundo. Pero a veces hay una lucha entre el primero y el segundo. Pero gracias a Dios que este no fue el caso. Entre David y Jonatán no fue el caso, hermanos. David y Jonatán eran amigos y nunca fueron rivales. En que hubo motivos, hermanos, para ser rivales, ¿eh? Hubo muchos motivos. Recuerden ustedes que el rey legítimo, según la genealogía, el hijo de Saúl era Jonatán, le pertenecía el reino, en que la providencia divina proveyó a otro hombre, pero es difícil, hermano, tragarse eso, ¿eh? Sin embargo, él mismo, sin mandarle nadie, se acercó y le dijo a su rival, por así decirlo, tú serás el primero y yo seré el segundo. Saúl quería matar a David porque no quería ser el segundo, pero Jonatán no tenía el espíritu de Saúl. Le cedió el paso. Que Dios nos ayude a todos a entender una cosa, hermanos. El Señor valora nuestros efectos por encima de nuestro servicio. Repito, el Señor valora nuestro afecto por encima de nuestro servicio. Y yo os hago un llamamiento a cambiar de anhelo. Vamos a dejar de desear de servir a Dios por desear de agradarle. Yo quiero agradarle, simplemente. Y si entra en la voluntad de Dios que yo no haga nada, no hago nada. Y si hago algo es porque quiero agradarle. Pero tanto es el deseo que tenemos de servirle que no hay deseos por agradarle. Entonces el llamamiento que os hago es que potenciemos más el deseo, el anhelo de agradarle que de servirle. El servirle debe ser la manifestación que le quiero agradar. Cuando yo quiero mucho a una persona, llamo a una persona, estoy deseando que me diga algo para yo hacerlo. ¿Por qué? Porque le agrado, porque quiero agradarle, quiero complacerle. Entonces vamos a intentar complacer a Dios. Por eso, repito y recalco, vamos a cambiar. El primer deseo es agradarle y luego el segundo es servirle.
La obediencia no es un servicio, es un principio. Yo debo obedecer a Dios, esté de pastor, que no esté de pastor. Sea candidato, no sea candidato. Sea del coro o no sea del coro. Debo obedecer, amar y respetar al Señor. Hubo una palabra importante y un detalle importante en la vida de Saúl. Saúl, en que al final se desvió del Señor, al principio era humilde. Yo recuerdo una vez que Saúl, cuando fue ungido, Saúl por Samuel como rey de Israel, cuando va Samuel ante el pueblo y reúne al pueblo para indicar al pueblo el hombre que Dios ha elegido para ser el rey de Israel, lo busca y no lo encuentra. Y tan escondido estaba, hermanos, que Samuel le preguntó a Dios: Señor, ¿ha venido tu siervo? Y Dios, que sabe todo y ve todo, le dice, hermano Chencho, le dice: está escondido detrás del bagaje. Está escondido detrás del bagaje. Tan escondido estaba que el gran profeta Samuel necesitó una intervención divina, una revelación divina para sacar al siervo que estaba tan escondido. ¿Y quién es ese que estaba escondido? El que un día antes le dijo Samuel: tú eres el ungido de Jehová. Él lo sabía, él lo conocía. Pues conociendo eso, y habiéndole Dios hablado que era el ungido de Jehová, ¿cuánto se escondió? Qué bien se escondió, que el gran profeta Samuel necesitó que Dios le hablase y le revelase. Está escondido detrás del bagaje. Por eso dio con él. Pero parece ser que últimamente no hace falta ninguna revelación para que me encontréis. Porque ya me compraré un buen altavoz para que todo el mundo se entere dónde estoy. Vamos a callar, y yo pregunto: ¿dónde están esos hombres escondidos que necesitamos la revelación de Dios para dar con ellos? No hace falta ninguna revelación de Dios para dar con ellos. Los encontramos haciendo señas con las manos y con los brazos. Hay hermanitos o hermanitas que si el pastor no me usa llevando los coros, me enfado. Si la hermanita del coro canta más coros que yo, me enfado. Creo que es importante las tres normas que Dios usó, o que Dios enseñó, o que Dios advirtió. Una fue, les avisó contra deformar la ley de Dios, como los fariseos lo hacían. Otra, con codiciar las ganancias terrenales. Pero donde hemos descansado esta tarde es con codiciar las alabanzas humanas. Y con esto quiero terminar. El hombre ha sido creado para la gloria de Dios. El hombre tiene que ser teocéntrico. Y el hombre ha sido salvado para que sea cristocéntrico. Y cuando el hombre es egocéntrico, está quebrantando el por qué Dios le ha creado, el por qué Dios le ha salvado. Entonces está quebrantando, destrozando, estropeando el propósito de su existencia. Hermanos, todo lo que hagamos, lo hagamos para su gloria y que Dios nos bendiga. Bendecido sea el Señor. Bien, vamos en esta tarde a meditar